Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre las lenguas de Albania, un país bastante aislado lingüísticamente en comparación con otros grupos de la rama indoeuropea. Vamos a empezar un poco con la historia de Albania, que en general se parece mucho a la historia de otros países de la zona balcánica. En un principio fueron conquistados por los romanos, pero ellos pudieron mantener su cultura y sobre todo su idioma, a pesar de la romanización de la zona. De hecho, ellos resistieron primero que nada la romanización y después resistieron lo que es la migración de pueblos eslavos a la zona. Pasó el tiempo, bueno, en la época medieval se creó el Principado de Albania, después se convirtió en el Reino de Albania y bueno, como cualquier otro reino de la época, luchaba por territorios con sus vecinos. Ahora, el nombre de Albania viene del griego y era como se le solía llamar bueno, es una raíz para decir montañas. Hay otros que piensan que viene de la parte de que era blanco con la nieve y, por ejemplo, viene de alba, ¿sí? Que significa algo así como blanco. Pero bueno, eso es más o menos el origen. Ellos tienen otro nombre que está más relacionado, su nombre original, con el águila que aparece en su bandera. Después llegó de la expansión del Imperio Otomano a la zona y anexaron el territorio. En ese tiempo la zona de Albania era principalmente cristiana, pero cuando llegaron los otomanos, muchos de esos cristianos migraron a zonas cristianas y los que se quedaron, que fueron la mayoría, se convirtieron al Islam y con el tiempo se convirtieron en parte importante del Imperio Otomano. Pasó el tiempo y llegamos al siglo XX con las guerras balcánicas, que fue cuando muchos países de la zona, viendo, o muchos territorios de la zona, viendo que el Imperio Otomano estaba débil, decidieron unirse para combatirlo y expulsarlo de los Balcanes. Uno de ellos fue Albania. A pesar de esto, Albania siguió conservando tanto su lengua, muy particular, que no está relacionada directamente con los idiomas romances o los idiomas eslavos o el griego, sino que es su propio grupo dialectal, y también se mantuvieron siendo musulmanes. Pero su islam es un poco diferente al islam que, por ejemplo, vemos en Arabia Saudí o en el norte de África. Después de la Primera Guerra Mundial, que se desmembró el Imperio Otomano, llegó pues el periodo donde ellos se convirtieron en una república independiente y después llegó la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Italia, de la Italia fascista, a la zona. Después de que, bueno, perdió el eje, perdió Alemania y perdió Italia, Albania se convirtió en una república popular de corte comunista. Ahora, es una historia un poco curiosa porque en un principio ellos estaban alineados con los soviéticos, la Albania comunista, pero hubo ciertos problemas por el cambio de régimen después de la muerte de Stalin y se alineó más con la China maoísta. Pero después se volvió a ver diferencias, una ruptura entre los chinos y el gobierno albanés y se volvió un país aislacionista que tenía un régimen bastante duro. De hecho, se considera que Albania tuvo uno de los peores regímenes comunistas de la zona, donde había mucha vigilancia, torturas, ejecuciones. Y con el tiempo, bueno, pasó lo mismo que en esa zona, de que murió el dictador, se agregó otro dictador, o más bien otro dictador tomó el poder, que este gobierno empezó a hacer medidas más liberales como economía de mercado hasta en los años 90, donde ya se deshizo completamente el régimen comunista. A día de hoy en Albania se habla principalmente albanés, que es lo que vemos aquí en el mapa, pero ese idioma también se habla en la parte sur de Serbia o lo que se conoce como Kosovo y un poco en Macedonia también. Es hablado por alrededor del 91% de la población en Albania y, como les había mencionado, se considera descendiente de las lenguas balcánicas. Estos son teorías del origen, porque dado que no está relacionado directamente este idioma con sus vecinos, se considera que pudo haber sobrevivido a la romanización y que originalmente era una de esas lenguas eh, proto-balcánicas. Ahora, el idioma oficial, el albanés, está basado en el dialecto Tosk,
de la parte sur. El dialecto tosco o tosk es el que se habla en la parte que vemos aquí en color café. Y de nuevo es un grupo general, porque dentro de ese mismo grupo se hablan diferentes dialectos. Es la base, como les había mencionado, la base del albanés oficial y lo hablan alrededor de 1.8 millones de personas de manera nativa. Ahora, esto es un poco truco porque la mayoría de la gente habla el albanés. Esto pasa un poco como con el alemán o el italiano, que se usó como base una parte de un dialecto del país y se llamó como todo el país. Pero las diferentes partes del país o grupos étnicos del país hablan sus propios dialectos, mientras que utilizan este como la forma oficial. El otro dialecto es el dialecto gego, que se habla en la parte norte. Y de nuevo, esto es un grupo bastante grande porque dentro del gego se agrupan otros dialectos del albanés. Y de hecho, este es el dialecto que se habla en la parte de Kosovo. Tiene más hablantes de manera nativa, 4.2 millones de hablantes, pero no es una lengua muy escrita. La mayoría de todos los albaneses utilizan la forma estándar escrita y de hecho no hay demasiada diferencia entre estos dos dialectos. Y finalmente les voy a hablar del idioma rumano, que se habla en la parte del mapa que está en amarillo. Son pequeños grupos étnicos de rumanos. El idioma rumano en Albania se habla por alrededor de 200.000 personas y es una minoría reconocida. Los rumanos, como su nombre lo indica, están relacionados con los rumanos y de cierta manera su idioma se parece. Sin embargo, la diferencia está en que mientras el rumano fue influenciado por las lenguas eslavas de su alrededor, el idioma rumano está más influenciado por el griego. Y de hecho hay muchas más palabras de griego que de origen eslavo en este idioma. Algunos lo consideran simplemente un dialecto arcaico del rumano, pero todo parece indicar que es un idioma aparte. O sea que sí está relacionado, pero sería algo así como el ejemplo que siempre les pongo, el gallego y el castellano. Otros idiomas que se hablan en Albania, pues evidentemente las minorías que existen dentro. Por ejemplo, el griego, hay gente que habla griego, que ha vivido siempre ahí en Albania. El serbo-croata, que bueno, se habla en la parte norte. El gitano romanín, que bueno, viene de los grupos romaníes que están en toda Europa. Y el macedonio, que bueno, es básicamente su vecino. Idiomas extranjeros que se hablan en Albania o que son considerados extranjeros, evidentemente el inglés, que se habla pues en todo el mundo. El italiano, que tiene una historia muy relacionada con Albania, porque como había mencionado, la Italia fascista anexó ese territorio. Y curiosamente el francés. Albania forma parte de la francophonie, que es una unión cultural de países que hablan francés. Vemos un poco la comparación entre estos idiomas con la frase de siempre: buenos días, me llamo Antonio y me gustan los idiomas. Como podemos ver, el albanés tosco, el oficial, y el gego son idénticos. Cambia alguna que otra palabra, como por ejemplo después de Antonio, que se dice de, y en la otra se dice, en el gego se dice e, o la forma de contraer el me, que en el gego sería una m y una apóstrofe, básicamente solamente haciendo el sonido. Y finalmente tenemos el rumano, que como pueden ver, pues se parece un poco al rumano, pero tiene sus diferencias. Y bueno, eso sería todo por el momento. Ya saben, dudas, preguntas, comentarios. Si tienen otra información que quieran anexar, la pueden poner en los comentarios. Eso sería todo por el momento y nos veríamos en el próximo video.